Bueno, pues pasamos al siguiente punto, donde María Pastor, directora del área de doctorado internacional, y yo vamos a hablar sobre dobles titulaciones obviamente internacionales. Buenos días, José Manuel. ¿Empiezo yo entonces? Bueno, como tú quieras. No. Como me has puesto ahí, a mí me da igual, No, como iba quieras. a empezar yo, María. De Pero... acuerdo, adelante, sí. Bueno, vamos a hablar de dobles titulaciones internacionales, por mi parte más enfocado a grado y máster, y luego María os hablará más de la parte de doctorado y cotutela internacional, ¿vale? Entonces, bueno, antes de empezar a hablar de lo que en concreto son las dobles titulaciones y cómo las tenemos orquestadas en nuestra universidad, pues deciros las ventajas que tienen las dobles titulaciones internacionales, tanto para la universidad, ya que es una herramienta para mejorar la internacionalización y atraer estudiantes internacionales. Obviamente mejoramos la oferta académica de la universidad y aumentamos la visibilidad y el prestigio internacional de nuestra universidad. Desde el punto de vista del estudiantado, pues es una posibilidad más de hacer una estancia académica en una universidad extranjera, con todo lo que ello conlleva, que es pues, aumentar su interculturalidad, conocer otro país, hablar otra lengua. Obviamente, si el estudiante es capaz de conseguir un título de otro país, pues amplía sus salidas profesionales, sobre todo en el país en el que ha realizado la doble titulación. Y bueno, esto está ligado con el siguiente punto, que es que una doble titulación proporciona la acreditación profesional al estudiante en dos países distintos. Desde el punto de vista de los profesores, pues bueno, si montamos un doble máster, un doble grado con otra universidad, pues al final hay un intercambio de experiencia con profesores de otros países, abrimos un cauce de cooperación entre universidades que pueden abrir sinergias, atraemos a nuestra universidad estudiantes de grado o máster que ya nos conocen, en un futuro pues a lo mejor pueden participar en nuestros másters o en nuestros doctorados. Entonces, bueno, pues hay bastantes ventajas asociadas a implantar o tener una doble titulación internacional con otra universidad. Cuando hablamos de dobles titulaciones, vamos a distinguir entre tres tipos de dobles titulaciones, porque la nomenclatura a veces es un poco confusa. Nosotros hoy nos vamos a fijar sobre todo en lo que se llaman títulos dobles. Títulos dobles son dos universidades que tienen dos títulos implantados, cada uno acreditado por su propia universidad, y lo que se busca son herramientas para el reconocimiento recíproco de créditos cursados en cada una de ellas, ¿vale? De forma que si un alumno de una universidad va a otra universidad, pues tengo que buscar las herramientas para que las asignaturas que ha cursado en otra titulación luego las pueda reconocer en mi titulación, ¿vale? Y viceversa. Ellos tienen que buscar sus herramientas para que las asignaturas que han cursado aquí se reconozcan en su institución, ¿vale? Al final, la idea es reconocer los créditos que se han cursado en movilidad y nosotros dar nuestro título y ellos hacer lo mismo y ellos dar su título. Es decir, son dos títulos independientes y al final, cuando termina el estudiante, pues tiene dos títulos diferentes, ¿vale? Eso es lo que es un título doble. Luego está, por otro lado, lo que se llaman títulos conjuntos. Títulos conjuntos es dos universidades se ponen de acuerdo en ofertar o realizar un único plan de estudios oficial, acreditado como título conjunto. Entonces, el alumnado pues, hace unas asignaturas en una universidad, otras asignaturas en otra universidad, o incluso podrían ser más de dos universidades, y al final se obtiene un único título, ¿vale? Esto es más complejo que implantar un título doble porque hay que empezar, digamos, desde cero a realizar la acreditación de ese título, ¿vale? Y luego, por último, tenemos un caso especial que son los máster conjuntos Erasmus Mundus, ¿vale? Esto está dentro de las acciones del programa Erasmus Plus, que os comentaron el otro día Inma y África. Y dentro de las acciones, pues hay una convocatoria de máster conjuntos dentro de la que ellos llaman Erasmus Mundus, donde deben participar al menos 3 universidades
y 2 programas y no, 3 universidades y 2 países que están dentro del programa Erasmus, y al final lo que se hace es un título conjunto que está acreditado y validado por Erasmus, y estos másters tienen un procedimiento especial de verificación, ya que la NECA, si lo ha validado Erasmus, lo da por válido, ¿vale? Y si te lo acepta Erasmus, este tipo de máster, además dispone de una financiación por parte del programa para tanto la movilidad como para becar a los estudiantes que participen en estos másteres. Si lo vemos gráficamente, pues una titulación doble, lo que os comentaba antes. Existen, pues aquí tenéis, cada cuadrito es un semestre, tenemos 8 semestres, es decir, esto es lo equivalente a un grado. Tenemos un grado en una universidad que hemos puesto aquí que se llama universidad, tenemos un grado en otra universidad que se llama Universidad B. Los 2 grados están acreditados y son independientes, ¿vale? Tienen un camino o un recorrido para que los estudiantes de la universidad puedan sacarse su grado y los estudiantes de la universidad B su grado. Vemos que los grados tienen muchas materias o muchas asignaturas que podrían ser reconocidas y intentamos implantar un doble grado. Pues el doble grado en lo que se basa es en encontrar itinerarios de forma que el estudiante de la universidad, por ejemplo, haga los 4 primeros semestres en la universidad A, los 4 últimos en la universidad B. Las asignaturas que ha cursado en la universidad B, hay que buscar las tablas de convalidación o reconocimiento en la universidad A y viceversa. Y al final, lo que tiene el estudiante son 2 títulos totalmente distintos. El título que le da la universidad A y el título que le otorga la universidad B. Este sería el itinerario que harían los estudiantes de la universidad A, y este es el itinerario que harían los estudiantes de la universidad B. Este, digamos que sería el caso perfecto, porque aquí parece que 2 años en una universidad, 2 años en otra universidad, se convalidan o se reconocen perfectamente los créditos. Pues bueno, es un caso bastante perfecto. Pero no tiene por qué siempre ser así. Lo que tenemos que encontrar es siempre el itinerario que los estudiantes de una universidad y otra universidad van a hacer, de forma que cuando vuelvan a sus universidades de origen logren el reconocimiento de las asignaturas que han cursado en movilidad. Esa es la idea. Aquí tenéis una modificación del itinerario, es decir, no tiene por qué ser siempre 2 años aquí y 2 años allí en un grado en concreto. Podrían ser 3 años en una universidad y 1 año en otra universidad. O podría darse el caso de que las titulaciones no fueran totalmente afines y en vez de hacer 4 años para tener el doble grado, hiciese falta hacer 5 años. De forma que un año tuviese que hacerse para cursar las asignaturas que no han podido ser reconocidas con los años, con los 2 últimos años o con el último año, ¿vale? Es decir, no hay un itinerario, digamos, establecido, sino que en función de las los 2 grados o los 2 máster o los 2 títulos que queramos juntar para hacer el doble título, pues habrá que buscar los itinerarios necesarios para que las asignaturas cursadas en movilidad se puedan reconocer con las asignaturas que tenemos en la universidad de origen. Esa es la idea. Al final, la pregunta, ¿ambas titulaciones tienen que ser idénticas para poder ofertar o intentar implantar una doble titulación? No, la respuesta es no. Es decir, encontrar 2 titulaciones idénticas en 2 universidades distintas es bastante complicado. Entonces, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que las titulaciones obviamente tienen que tener el mismo nivel y reconocimiento en cada país. No podemos hacer un doble titulación de un grado y un máster, obviamente. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el estudiantado ha de adquirir las competencias, conocimientos y asignaturas necesarias en cada universidad para obtener su título. Es decir, la universidad de origen tiene que asegurarse que las asignaturas que nos han cursado aquí son reconocidas porque lo que se ha cursado en movilidad, pues
le ha dado las competencias y conocimientos necesarios para poder hacer ese reconocimiento. Y la otra universidad, pues exactamente lo mismo. Debe de asegurarse que las asignaturas que sus alumnos cursan en movilidad o que los alumnos nuestros que han ido allí y no las han cursado, las pueden reconocer por los conocimientos que han adquirido en la universidad de origen. ¿Vale? Aquí tenéis con los ejemplos de los semestres, pues lo que sería a lo mejor un ejemplo de un doble máster. Imaginaos que tenemos un doble máster que son 3 semestres, un máster original que son 3 semestres y un máster en una universidad distinta que son otros 3 semestres, pues es posible que el itinerario para realizar el doble máster pues consista en hacer 2 semestres en una universidad y 2 semestres en otra universidad. Es decir, finalmente, en vez de 1 año y medio, en 2 años, pues consigues tener la doble titulación. Esto ya, aparte de esto, luego implica otros problemas, porque hay que ver los calendarios académicos de las distintas universidades, cuándo empiezan los semestres de cada universidad, pero bueno, esto en cada caso en concreto es distinto. Por tanto, pues hay que estudiarlo con detalle para ver exactamente cuándo hacer los movimientos y cuándo hacer los reconocimientos. Eso es respecto a lo que es una titulación doble. Una titulación conjunta es, como he comentado antes, no es aquella en la que la acreditación ya se hace de forma conjunta. Es decir, 2 universidades se ponen de acuerdo para crear un nuevo plan de estudios que es conjunto, se acredita en los 2 países y lo que hacen los estudiantes es cursan unas asignaturas en una universidad y otras asignaturas en otra universidad. Y al final se les da un título, un único título. Título de máster conjunto entre la Universidad A y la Universidad B. Esto es más complejo, pero bueno, que sepáis que es otra opción que también tenemos. Lo que pasa es que, digamos que partimos de cero cuando queramos implantar una nueva titulación de esta forma, porque hay que comenzar, digamos, desde la acreditación del nuevo título. Por último, de los 3 títulos que os he comentado, los 3 tipos que os he comentado antes, queda el Erasmus Mundus Joint Masters, que son los másteres conjuntos que salen de las convocatorias de las acciones clave Erasmus y en nuestro país pues tienen un trato especial, pues al final lo que nos dice el Real Decreto es que las titulaciones conjuntas que hayan sido evaluadas y seleccionadas por la Comisión Europea se entenderá que cuentan con el informe favorable de verificación de la NECA. Es decir, no hace falta que si hemos sido elegidos por el programa Erasmus para implantar un máster Erasmus Mundus, no hace falta luego volver a validar este máster o volverlo a acreditar en nuestra NECA. ¿Vale? Es decir, si nos presentamos o os presentáis con unos socios a esta convocatoria y al final sois seleccionados, pues digamos que ese máster ya se va a implantar sí o sí en nuestra universidad. Al final, Erasmus Plus, además de la financiación que da para el máster, financia becas todos los años para estudiantes que participen en estos programas, por tanto es una gran oportunidad, porque los mejores estudiantes de todos los países Erasmus pueden participar en estos programas contando con becas tanto de movilidad como para matricularse en los másters. Y, bueno, lo que pone ahí, cubren el coste de participación de los estudiantes en el programa, los viajes y una asignación de subsistencia. Actualmente en la universidad solo tenemos un máster, Erasmus Mundus. Luego, cuando veamos los ejemplos, os lo mostraré. Bueno, entonces, ahora que tenemos claro lo que son las dobles titulaciones, nosotros como profesores, ¿qué podemos hacer aquí? Pues bueno, en principio, cualquier profesor en la universidad puede intentar o iniciar o proponer un convenio de doble titulación. Es decir, al final la red de contactos que tenemos todos como profesores o como investigadores, pues nos pueden llevar en algún momento en que alguien nos lo proponga o que nosotros veamos que alguna titulación es afín a las nuestras y puede ser interesante para la universidad o para nosotros o para nuestro centro o nuestra escuela, pues bueno, podemos empezar a iniciar un convenio de doble titulación. Al final, en la universidad, la propuesta debe ser realizada por los responsables de las titulaciones. Es decir,
los centros docentes, escuelas o facultades en caso de grados, o los directores de máster en caso de másteres, ¿vale? Lo que hay que hacer antes es siempre un estudio del interés que tiene esta doble titulación, el impacto y la proyección en la universidad de la doble titulación propuesta. Como antes comentaba Joaquín, pues es importante estudiar muy bien la doble titulación que queremos ver y sobre todo el impacto que tiene nuestra universidad. Últimamente estamos teniendo muchas propuestas de dobles titulaciones por países latinoamericanos, ¿vale? Entonces, pues hay que estudiarlas. A lo mejor no todas son interesantes desde el punto de vista de nuestra universidad. Hay que intentar ver, como decía Joaquín antes, conocer bien la universidad, conocer bien cómo puede beneficiar tanto a nuestros profesores como a nuestros alumnos. Si es interesante, pues seguir adelante y si no, pues directamente la propuesta, pues denegarla. En nuestro caso, nuestra universidad tiene una normativa específica para dobles titulaciones. Ahora os mostraré dónde encontrarla y los puntos más importantes que hay en ella. Nosotros también tenemos unos modelos de convenios en castellano y en inglés, que puede ser la plantilla para empezar a trabajar si queréis implantar una doble titulación. En estos convenios, el texto propuesto ya cuenta con el visto bueno de los distintos vicerrectorados implicados, de Secretaría General, de Servicio Jurídico y de Servicio de Gestión de Estudios. Es decir, que estas plantillas, digamos que serían lo ideal para firmar un doble título. Sin embargo, pues es normal que los socios pues necesiten modificaciones o añadidos o cambios en estos modelos de convenios. Pero bueno. Todo es cuestión de hablarlo, todo es cuestión de negociarlo. Para eso estamos en el vicerrectorado, para ayudaros en estos pasos. Y bueno, al final, pues requiere de todos los vistos buenos en la universidad antes de implantar un doble título o de firmar un acuerdo de doble máster o doble grado. La normativa específica que tenemos en la universidad de dobles titulaciones, aquí os he puesto el enlace, si os dejamos luego las transparencias lo tenéis, pero bueno, si buscáis en Google directamente normativa para establecimiento de dobles titulaciones de la Universidad Miguel Hernández, os aparece. Tenéis ahí la normativa donde pone pues la normativa que tenemos en la universidad para implantar estos dobles títulos. Luego, dentro del blog de Relaciones Internacionales que os presentó el otro día José Luis, en el apartado de dobles titulaciones, ahí tenéis toda la información necesaria disponible. Digamos que ahí está directamente un enlace a la normativa específica de implantación de dobles grados y también hay enlaces directamente a las plantillas para los acuerdos de doble máster y doble grado que podéis usar para empezar a trabajar. Bueno, aquí veis un pantallazo de la página web y veis ahí que tenemos modelos de convenio para doble grado, doble máster con grado, doble doctorado y bueno, los tenéis tanto en castellano y en inglés. Y arriba tenéis el enlace a la normativa. Por tanto, aquí tenéis, digamos, toda la información disponible para que la tengáis toda en un sitio. Cosas específicas de nuestra normativa para implantar dobles grados. Pues la normativa de nuestra universidad nos dice que los requisitos académicos previos para implantar un doble grado en nuestra universidad es los estudiantes nuestros deben haber cursado al menos 120 créditos antes de su estancia en la institución destino. Es decir, lo que nos está diciendo es que antes de irse tienen que haber cursado aquí 120 créditos, primero y segundo, ¿vale? Es nuestra normativa interna para los dobles grados. Los estudiantes de la universidad deberán cursar en la universidad de destino como mínimo 60 créditos. Es decir, un doble grado podría ser 3 años en la universidad y 1 en la universidad socia, o 2 años en nuestra universidad y 2 en la universidad socia, ¿vale? Pero como mínimo tienen que pasar 1 año en la universidad socia, 60 créditos. También aplican esto a los estudiantes visitantes. Para que nosotros les demos el grado o el título de grado de nuestra universidad,
además de ser posible el reconocimiento de todos los créditos que no cursen aquí, por las asignaturas que han cursado en su universidad, deberán superar como mínimo 60 créditos en nuestra universidad. ¿Vale? Eso es lo que marca nuestra normativa interna. Y bueno, algo muy importante es que el trabajo final de grado no puede ser reconocido. Es decir, no nos vale que el trabajo final de grado se defienda en otra universidad y luego aquí se reconozca. Es necesaria la defensa en la UMH. Esto no significa que el estudiante tenga que hacer necesariamente dos trabajos final de grado distintos. Puede hacer un trabajo final de grado en el cual participen tutores de las dos universidades y se defienda de forma conjunta o de forma separada o como se convenie, pero nosotros tenemos que seguir nuestra normativa de defensa de trabajo final de grados y la universidad socia, pues la que le corresponde, ¿vale? Pero no puede ser reconocido directamente, no puede venir con una nota de trabajo final de grado y que directamente se le incorpore en el expediente. Para los másters, pues también tenemos una normativa similar. Los requisitos son que los estudiantes nuestros no pueden irse a la institución destino hasta que no hayan superado al menos el 50% de los créditos del máster. Es decir, si es un máster de 60 créditos, hasta que no hayan superado 30 créditos no pueden irse a la universidad de destino. Si es un máster de 90 créditos, pues 45 créditos. Los estudiantes deben superar en la universidad de destino como mínimo 30 créditos para poder optar al doble máster. Y en este caso, los estudiantes visitantes deben superar en la universidad como mínimo el 50% de los créditos del título de la universidad. Es decir, en los másteres de 60 créditos, 30 créditos, en los másteres de 90 créditos, 45 créditos, para poder optar al título de máster de nuestra universidad. Además de, como os he dicho antes, de poder reconocer las asignaturas que han cursado en su país de origen. Y igual que pasa con el trabajo final de grado, el trabajo final de máster no puede ser reconocido por la universidad. Es necesaria su defensa según la normativa de la universidad. Igual que antes, no es necesario que el estudiante haga dos trabajos final de máster totalmente distintos. Puede hacer uno con dos tutores y luego, pues, orquestar la forma de defensa necesaria para que sea válida para las dos universidades. En el convenio de doble titulación, en la plantilla que os dejamos disponibles, pues al final los puntos que hay que dejar por escrito con la universidad socia son los que tenéis en la transparencia. Hay que identificar qué títulos son los que son objetos del convenio, los sistemas de créditos, calificación, reconocimiento de créditos y equivalencias necesarios, es decir, cómo un 7,3 de nota en la Universidad Miguel Hernández se va a reconocer en la universidad que corresponda. Los requisitos académicos que deben cumplir los estudiantes. Sí, Luis, luego os pasaré la presentación. Los requisitos académicos que deben cumplir los estudiantes en sus universidades de origen para poder optar a una doble titulación. Aquí pueden ser los requisitos que marca la universidad y luego se pueden poner otros requisitos adicionales, como pueden ser requisitos de idiomas, si se creen que hacen falta. Hay que dejar claro el periodo de estancia y el número de créditos a realizar en la institución socia. Totalmente debe quedar claro el plan de estudios, los itinerarios a hacer tanto de los estudiantes nuestros como de los estudiantes visitantes y el reconocimiento de créditos que se va a hacer, asignatura a asignatura. El número de estudiantes que se pueden optar a esta doble titulación y, bueno, pues luego hay otra información como es las tasas académicas, cómo se van a realizar, dónde se van a pagar esas tasas académicas, quiénes son los responsables de los seguros médicos de los estudiantes que están en una doble titulación y, bueno, cosas más generales como la duración del convenio, los procedimientos para su renovación o cancelación y, obviamente, la identificación de tanto los responsables académicos como de los responsables de coordinación. Esto en la plantilla lo tenéis todo muy bien explicado. Algunos ejemplos que creo que son, desde el punto de vista docente, es algo que nos debe quedar muy claro, es que
además de los requisitos académicos previos, itinerario y el reconocimiento de asignaturas, pues al final tenemos que rellenar unas tablas como las que os muestro en las transparencias. Hay unas tablas donde pone estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, asignaturas que van a superar en la Universidad Miguel Hernández. Y debemos poner el código de las asignaturas, el nombre, los créditos y en qué semestre van a superar esas asignaturas en nuestra universidad. Y esas asignaturas serán reconocidas en la universidad destino por otras asignaturas. Pues aquí debe quedar claro ese reconocimiento en estas tablas. Y viceversa, las asignaturas que se superen en la universidad de destino, con código, nombre, créditos y semestre, tienen que ser reconocidas por asignaturas nuestras aquí, con código, nombre, créditos y semestre. El reconocimiento se hace según la normativa de reconocimiento de créditos de la Universidad de Miguel Hernández, es decir, la equivalencia de los contenidos debe ser mayor de un 70%. ¿Vale? Las mismas tablas de reconocimiento que usamos para las asignaturas cursadas en movilidad por los estudiantes Erasmus. Y no hace falta hacer, digamos, tener un reconocimiento asignatura a asignatura. Se pueden hacer reconocimientos por bloques. Todos estos bloques de asignaturas reconocen, todo este bloque de asignaturas se reconoce por este bloque de asignaturas. ¿Vale? Porque puede ser que no encontremos dos asignaturas exactamente iguales con los mismos contenidos en las dos titulaciones. Entonces, mientras por bloques tengamos esas equivalencias mayores de un 70%, pues podemos hacer el reconocimiento. Al final, lo que tenéis que tener siempre en cuenta es que haya un reconocimiento de, bueno, que se pueda reconocer esa asignatura porque el contenido que han visto en movilidad se corresponde con el contenido que deberían haber visto aquí en caso de que no se hubiesen ido. Me han realizado una pregunta en el chat de qué pasa si los créditos en movilidad, bueno, hay países que 15 horas es un crédito y nosotros tenemos 25 horas un crédito. A ver, sí, hay países que cuentan los créditos de otra manera. En el convenio ya se especifica exactamente cuáles son los créditos o cuál es la medida de crédito en cada una de las instituciones que participan en la titulación. Y obviamente, cuando se hace el reconocimiento de créditos se hace teniendo en cuenta el peso en horas de cada uno de los créditos. Obviamente, tenemos que reconocer asignaturas con un mismo peso, con un mismo número de horas aproximadamente, ¿vale? Pero no podemos reconocer una asignatura, no sé, de 12 créditos por una asignatura equivalente a nuestros número de horas que sea de 3 créditos o de 6 créditos, ¿vale? Tenemos que tener una equivalencia por lo menos del 70%. Pero sí, esto de los créditos ECTS es algo que puede quedar fuera en algunos países, pues lo importante es que en el convenio quede claro cuál es la medida nuestra de horas lectivas y cuál es la medida suya de horas lectivas y los reconocimientos, ¿vale? Entonces, aquí en estas tablas donde pone créditos, a lo mejor habría que poner créditos ECTS y créditos, pues los que correspondan a la universidad de destino. Bueno, estas tablas hay que hacerlas tanto para los estudiantes de la universidad nuestra como para los estudiantes de la universidad socia. Habría que rellenar exactamente las mismas tablas. Las tasas, esto es algo importante. Las tasas, tanto en grado como en máster, digamos que nosotros ahora mismo barajamos dos opciones. La opción 1 es, si vamos a hacer un doble grado o un doble máster, donde se espera que el movimiento de estudiantes entre ambas instituciones sea equilibrado, entonces las tasas se pagan en la institución de origen y no en la de destino. Es decir, los estudiantes pagan las tasas en su universidad. ¿Vale? Nosotros tenemos un convenio de intercambio de estudiantes y ya está. Luego hay otra opción, que es que si vemos que no hay movimiento de estudiantes equilibrado, pues entonces el estudiante deberá abonar a la institución de destino el coste de la matrícula de las asignaturas a cursar durante su estancia. Esto en función de los socios que estemos buscando, pues habrá algunos que no nos pondrán ninguna pega en la opción 1, habrá otros que, porque en sus países las tasas son mucho mayores, intentarán que nosotros paguemos las tasas cuando vayamos allí, sobre todo Reino Unido, y nosotros pues también tenemos que actuar en función de cómo
preveamos que si vamos a tener un intercambio de estudiantes con los posibles socios o no, a la hora de nosotros también implantar las tasas con otras universidades. ¿Vale? Finalmente, cada universidad entrega su título, así que es necesario el pago de tasas en cada universidad para expedir el título académico. Al final, como resumen, la creación de titulaciones internacionales es una herramienta muy útil para mejorar la estrategia de internacionalización de la universidad, pero no debe tratarse como un fin. Es decir, parece que ahora mucha gente dice, no, voy a poner una doble titulación de un doble grado, sino no tenemos que ver solo como un fin, sino que hay que pensarlo bien. Es una herramienta para aportar valor añadido tanto a nuestros estudiantes, a nuestros profesores o a la institución. Es decir, solo debemos intentar implantar un doble grado si vemos que es interesante, que la mayoría de veces es interesante, ¿vale? Pero no implantarlo por implantarlo. Entonces es importante realizar una adecuada ponderación de las ventajas que conlleva la creación y los obstáculos y dificultades que afectan a su puesta en marcha. Pero bueno, eso, como he dicho antes, desde los equipos de gobierno de las distintas facultades, escuelas, desde el vicerrectorado, pues para eso estamos, para hacer estas ponderaciones a las propuestas que surgen. Bueno, el próximo día hablaremos de las distintas ayudas que hay en la universidad, pero bueno, solo para que quede aquí claro, ahora que estamos hablando de dobles titulaciones, la universidad nuestra saca todos los años una convocatoria para ayudas de alumnos de doble máster. No tenemos ayudas para alumnos de doble grado porque no tenemos ningún doble grado actualmente en nuestra universidad. Estas ayudas, pues al final lo que les dan al alumno que opta a un doble máster es 2.400 euros si se va un semestre o 4.000 euros si se va un curso entero y aparte una bolsa de viaje de 400 euros para países de la Unión Europea y 800 euros para países que no están en la Unión Europea. Entonces, bueno, pues creo que son unas ayudas que son bastante buenas y que animan a los alumnos, si tenemos un máster doble, pues que tienen una ayuda para poder desplazarse y pagarse la manutención en el país que elijan. Por último, mostraros algunos ejemplos que tenemos en nuestra universidad de dobles másters. Como os he comentado anteriormente, no tenemos ningún doble grado. Tenemos el doble máster en recursos humanos, trabajo y organizaciones que tiene un acuerdo con la Universidad degli Studi di Palermo y también un acuerdo con la Universidad de Talca en Chile. Es decir, en realidad tiene dos dobles másters este máster ahora mismo. Los alumnos pueden optar a sacarse el máster de la Universidad Miguel Hernández y el máster de la Universidad de Palermo o el máster de la Universidad Miguel Hernández y el máster de la Universidad de Talca. Creo que es un máster de 60 créditos y lo que hacen los alumnos es cursar 30 créditos en la universidad socia y con ello consiguen tener pues las dos titulaciones. Si entráis en la página web del máster, ahí directamente están los convenios publicados que tienen firmados con las dos universidades, tanto con la Universidad de Palermo como con la Universidad de Talca. Y bueno, les podéis echar un vistazo porque todos los puntos que os he comentado anteriormente, pues tenéis un ejemplo muy bueno de cómo se han realizado, tanto la convalidación de créditos como la especificación del número de estudiantes, tasas y distintas cosas. Ahí está todo es un buen ejemplo. Luego, el otro doble máster que tenemos en la Universidad Internacional es el máster en agroecología, desarrollo rural y agroturismo. Es un convenio, bueno, este máster es de la EPSO, de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, y es un convenio internacional con la Universidad Autónoma de Yucatán, de México, y permite obtener la doble titulación, el máster universitario de agroecología, desarrollo rural y agroturismo de nuestra universidad y la maestría en ciencias en manejo de recursos naturales tropicales de la Universidad de Yucatán. También os dejo aquí el enlace donde tenéis explicado pues todo lo que es la movilidad y el doble máster. Y bueno,
os he copiado aquí, porque lo tiene en la página web, el recorrido. El recorrido que hacen para los alumnos de nuestra universidad es que el primer año cursan en nuestra universidad 48 créditos y el segundo año cursan un año en México. Y los alumnos mexicanos, los alumnos de Yucatán, lo que hacen es que cursan el primer año en su universidad origen y luego el segundo año cursan el tercer semestre también en la universidad de origen y el último semestre en la Universidad Miguel Hernández. Pues los alumnos que siguen estos itinerarios al final consiguen las dos titulaciones que dan a su disposición. El último ejemplo que tenemos en nuestra universidad es el máster Erasmus Mundus. La Universidad Miguel Hernández participa en un máster Erasmus Mundus junto con las universidades de Piamonte Orientale, de Italia, de Namur, de Bélgica, y de Humboldt, de Alemania. Este máster se imparte en el IDIBE, el instituto, y la nomenclatura que lleva el máster es Emotion, es el European Master in International Cosmetic and Dermatological Sciences. Es un máster de 2 años, 120 créditos, totalmente impartido en inglés, es con un programa conjunto, en realidad no es un doble máster, es un programa conjunto, los alumnos cursan asignaturas, van todos juntos y cursan asignaturas en distintos países. Y bueno, también os pongo ahí la página web del máster. Este máster está dentro del programa Erasmus Mundus y por tanto todos, bueno, todos no, pero hay unas becas asociadas para financiar a los alumnos que optan a este máster. Entonces, parte de los alumnos de este máster tiene una financiación muy buena para optar a este máster. Este es digamos, el itinerario que hacen los alumnos de este máster. En nuestra universidad se llama Máster Europeo en Cosmética Translacional y Ciencias Dermatológicas. Los alumnos están un año entero, desde septiembre hasta julio, todos los alumnos en Italia. Luego se forman 2 grupos. Un grupo viene aquí a España y está desde septiembre a febrero durante un semestre en nuestra universidad. Y el otro grupo, el de la opción de investigación clínica, va a Bélgica. Y por último, es un máster de 2 años, desde marzo hasta julio, pues tienen la opción de hacer su trabajo final de máster en Italia, en Bélgica, en España, en Alemania o en otros países del mundo. En función del recorrido que los estudiantes elijan, pues al final tienen el máster por la Universidad Italiana y el máster por la Universidad Miguel Hernández como 2 títulos separados, o tienen el máster por la Universidad Italiana y el máster por la Universidad Belga como 2 títulos separados. Esas son las opciones que tienen los estudiantes del máster Erasmus Mundus de Emotion. Por último, ahora mismo estamos trabajando en 2 dobles másters que están en preparación. En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela estamos trabajando en un doble máster junto con la Universidad de Wrocław, de Polonia, el máster universitario en tecnología y calidad agroalimentaria con el máster de la Universidad de Wrocław de Food Technology Masters Program. Y bueno, en la EPSE esto es algo que está aún muy verde, hemos empezado los contactos, pero estamos intentando implantar un doble máster entre el máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación con el máster de 5G Comunicaciones Avanzadas de la Universidad de Strathclyde de Glasgow. Estamos ahora mismo desde el vicerrectorado y desde ambas escuelas, la de Orihuela y la de EPSE, trabajando en estos acuerdos. Nada más, muchas gracias. Os dejo con María y si queréis luego, cuando termine María, pues pasamos al turno de preguntas. De acuerdo, buenos días y gracias. Voy a pasar a presentar.
¿Se ve, José Manuel? Sí, se ve todo perfectamente, María. Vale, perfecto. Pues, bueno, buenos días y voy a presentaros brevemente lo que es la doble titulación de doctorado y lo que es la cotutela internacional de una tesis de doctorado. Yo soy María Pastor, soy la responsable del área de doctorado internacional dentro del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Entonces, estos son los 3 puntos que voy a tratar y brevemente también os hablaré de las ayudas que tenemos dentro del Vicerrectorado para las estancias que son, como veréis, un requisito obligatorio de los dobles doctorados y de las cotutelas internacionales. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es un convenio de doble titulación de doctorado? Y como imaginaréis, es muchas cosas, pero lo primero que podríamos decir es que una doble titulación de doctorado es un camino para obtener 2 titulaciones, en donde todos los estudiantes de doctorado de la UMH, de los 13 programas de doctorado que tenemos actualmente, tienen posibilidad de optar siempre y cuando su programa de doctorado tenga establecido una doble titulación con una institución extranjera. En el curso 2019-2020 fueron 658 estudiantes de doctorado en nuestra universidad, de los cuales se leyeron 56 tesis doctorales y de estas 18 tuvieron mención internacional y dentro de estas una fue de doble titulación de doctorado. En realidad, esta fue en 2019-2020 la primera defensa de una tesis de doble titulación de doctorado en la UMH. Es algo que está iniciándose y que esperamos que, bueno, tenga una línea ascendente de crecimiento. Voy a contaros brevemente las características o fundamentos principales de un convenio de doble titulación y para ello me voy a basar en el ejemplo de ese primer convenio y de esa primera tesis que os acabo de decir que se defendió en 2020 y que fue el convenio que se estableció para una doble titulación de doctorado entre nuestra universidad y la Universidad de Sao Paulo. Bien, lo primero deciros que los convenios se celebran entre instituciones en nombre de programas de doctorado. Entonces, en este caso concreto, fueron la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Miguel Hernández. La Universidad de Sao Paulo lo celebró en nombre del programa de salud colectiva de la Facultad de Medicina y la Universidad Miguel Hernández lo representó al programa de doctorado en salud pública, ciencias médicas y quirúrgicas de nuestra Facultad de Medicina. Cualquier profesor, desde un coordinador de un programa de doctorado hasta cualquier profesor de un programa de doctorado, puede ser el impulsor, el coordinador de un convenio de doble titulación de doctorado. Siempre ha de haber un profesor por cada institución responsable del convenio. El convenio es en sí mismo un contrato legal que incluye muchas cláusulas en donde se establece ese convenio específico entre 2 instituciones que van a celebrar un convenio de doble titulación de doctorado. Entonces, en el vicerrectorado tenemos un documento estándar que os puede servir de referencia a la hora de iniciar una negociación para, con otra institución, obtener este convenio finalmente. Entonces, no lo tenemos en la web porque, como digo, es un documento de referencia y se tiene el convenio final, es el resultado de esa negociación entre las 2 partes. Porque algunas cláusulas que tenemos nosotros, la institución con la que estáis negociando tendrá que aceptarlas o no y a su vez esa institución tendrá cláusulas que serán por normativa, por ley, que ha de incluirse en el convenio y que son específicas de ese país. Por tanto, repito, tenemos un convenio de referencia a partir del cual, que os lo podemos, a partir de que estéis interesados, facilitar, que es un documento inicial de negociación. Una vez que se ha negociado, se pasa
con nuestra orientación, siempre estamos a disposición para ayudaros. Ese documento se remite al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, el cual, a su vez, lo va a remitir a la gestión de estudios y a nuestro servicio jurídico. Y una vez que nos den el visto bueno y por otro lado, le den el visto bueno en la institución con la que se está negociando sus diferentes comisiones, ya se pasaría a la firma del mismo, en nuestro caso por el vicerrector de Relaciones Internacionales en nombre del rector, y ese convenio ya tiene un número de registro oficial en la universidad y pasa a estar público en nuestra web de Relaciones Internacionales. Bien, pues voy a pasar a comentar brevemente algunas de las características de estas cláusulas que hacen que entendamos mejor lo que es un convenio de doble titulación. En primer lugar, como todo el mundo entenderá, tiene que haber una dirección conjunta de tesis doctoral por parte de cada una de las dos instituciones conveniadas. El convenio y todas sus cláusulas tiene que recoger todos los procedimientos para esa codirección que obedecen a lo dispuesto en la normativa de doctorado de ambas instituciones. Es decir, ese convenio, ese documento legal, leyéndolo cualquiera que esté interesado en solicitar un estudiante, por ejemplo, o un director de un estudiante que quiera y que su estudiante solicite la doble titulación, leyendo ese convenio puede entender perfectamente lo que se espera, cuáles son sus derechos y sus obligaciones en cuanto a esa doble titulación. ¿Qué estudiantes pueden solicitar admisión en un programa de doble doctorado? Bueno, pues como he dicho al principio, cualquier estudiante del programa de doctorado que tenga en su programa de doctorado un convenio de doble titulación. La admisión al programa de doble doctorado se puede hacer hasta 9 meses antes de la fecha prevista para el depósito de su tesis doctoral. Y esto es así porque hasta ahora uno de los requisitos es que el estudiante debe permanecer en una estancia no inferior a 9 meses del total del tiempo de la tesis en la institución conveniada, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que tenemos un estudiante nuestro, que es un estudiante regular de nuestro programa de doctorado y que ya lleva pues 1 año y medio cursando el doctorado y que de repente pues tanto él como su director o directora tienen interés en solicitar su ingreso en ese doble doctorado. Podría hacerlo perfectamente, aunque se hubiera inscrito y su primera trayectoria de 1 año y medio o incluso de los 2 primeros años de doctorado hubieran sido como estudiante regular del programa de doctorado. Las tasas de inscripción, que siempre son uno de los puntos clave para el establecimiento de un convenio de doble titulación. Bueno, como pasa también, como ha dicho José Manuel, en los dobles másters, si no hay movimiento de estudiantes entre programas equilibrado durante el mismo año académico, entonces el estudiante deberá abonar el coste de la matrícula en el programa de doctorado en la institución conveniada en caso de que hubiera ese gasto. Es decir, si viniese un estudiante de otra universidad a nuestro programa dentro de un convenio de doble titulación de doctorado, debería abonar los 300 y pico de euros que corresponden a nuestras tasas de matrícula de programas de doctorado para cualquier estudiante de la UMH. Y también en relación a la obtención del título, en muchas universidades no hay un gasto, en el nuestro sí que lo hay y por tanto, misma cosa. Si no hubiera un movimiento equilibrado de estudiantes, es decir, si por ejemplo un estudiante de mi programa en el mismo año académico va a esa universidad conveniada y de esa universidad conveniada viene uno a hacer su estancia de 9 meses, ahí nadie debe pagar ninguna tasa de inscripción ni ninguna tasa de emisión de título. Pero si esto no sucede y solamente, por ejemplo, hay un estudiante en la universidad donde haya pago por obtención del título, deberá hacerla, deberá pagar.
Formato de tesis, también características muy generales, más detalle, esa lo podréis encontrar en los convenios. La tesis doctoral siempre redactada en uno de los idiomas autorizados por ambas universidades y esto está incluido en las cláusulas del convenio, por supuesto. El formato es el establecido normalmente en la institución de origen, pero siempre teniendo en cuenta que la portada va a incluir los logos de ambas instituciones y los nombres de los codirectores de tesis. Además, la tesis que se realiza dentro de un convenio de doble titulación debe incluir un certificado firmado por el responsable del programa de doctorado en su institución de origen, donde consta que la tesis fue realizada en el marco de un convenio de doble titulación de doctorado. Y además, un certificado indicando la duración de la estancia del estudiante firmado por el codirector o codirectora y coordinador o coordinadora del programa de la institución conveniada. Es decir, un certificado donde se hace constar los meses, que como ya he dicho son 9 como mínimo, que ha de cursar en la institución de destino o conveniada. En cuanto a características o fundamentos generales del tribunal y defensa de tesis de un doble doctorado, sigue la misma normativa que cuando tenemos un tribunal en una tesis de la OMH normal, sin doble doctorado. Es decir, el tribunal debe estar formado por mayoría de miembros externos a las instituciones firmantes y designados de común acuerdo, obedeciendo lo dispuesto en el convenio. Esto debe quedar muy claro y muy especificado en sus cláusulas. Se complementarán y se firmarán 2 actas, una por cada institución, y esto es lo que permite que dentro de un doble doctorado se puedan obtener 2 títulos. Se aconseja una única defensa, aunque si se negocia por cualquier causa se llega a la conclusión de que es mejor hacer 2 defensas, se puede también hacer 2 defensas, pero aconsejamos hacer una única. Normalmente el estudiante elige hacerla de forma presencial en su institución de origen poniendo todos los medios a disposición de la conveniada por parte de la institución de origen para que se pueda seguir y los miembros del tribunal que forman parte de la tesis doctoral y que son del país conveniado puedan participar de forma virtual y en streaming. Entonces, como he dicho, el firmar 2 actas permite que el candidato obtenga 2 títulos de doctorado, uno por la Universidad Miguel Hernández, en este caso, doctor por la Universidad Miguel Hernández, que según el Real Decreto tiene, y por haber hecho la estancia, derecho a la mención internacional, y otro título, doctor por la institución conveniada. Esta es la primera tesis que se defendió y que os he comentado al principio en 2020, que se defendió en la Miguel Hernández como doble titulación de doctorado y que tuvo además la connotación de que fue el año, bueno, aún seguimos en la pandemia, pero fue el año de la pandemia por excelencia. Fue una tesis doctoral entre nuestra universidad y la Universidad de Sao Paulo, las 2 facultades de medicina, y en este caso concreto el estudiante que está aquí, Danilo Borges, por la pandemia defendió desde el salón de su casa. Cada uno de los miembros del tribunal de Brasil estaban también en sus respectivas casas, era el momento de confinamiento más feroz allí en el país, y los miembros del tribunal que formaron parte por parte de España también estaban en sus casas. Y en 2021 se ha defendido la segunda tesis de doble titulación de doctorado de nuestra universidad y la primera del programa de doctorado en recursos y tecnologías agrarias, agroalimentarias y alimentarias y la Universidad de Wrocław en Polonia, también de forma virtual.
Algunas características también quería hablaros de la propiedad industrial intelectual. Aquí estoy solo destacando dentro de lo que son las cláusulas que forman parte del convenio lo más, digamos, peliagudo a la hora de negociar. Bueno, las instituciones deben suscribir, si así creen que van a tener patentes, propiedad industrial e intelectual, el oportuno acuerdo de cotitularidad adjunto al convenio de doble titulación, que contemplará el porcentaje de titularidad de cada institución y condiciones de explotación de los derechos y distribución de los beneficios. También se contempla que en el caso de que la titularidad de los derechos corresponda solo a una de las instituciones, esta otorgará a la institución conveniada una licencia no exclusiva, no transmisible y gratuita para el uso de estos resultados en trabajos de investigación y docencia. Os traigo aquí el ejemplo del convenio que os he dicho, pero como estoy repitiendo a lo largo de esta intervención, al final son negociaciones entre cada una de las instituciones a partir de un documento de referencia. Entonces, estas cláusulas pueden tener algunas peculiaridades o especificidades, depende de con quién estemos negociando. La renovación del convenio hasta hace nada eran 5 años. Esta normativa ha cambiado, ahora son 4. Entonces, cualquier convenio de doble titulación va a tener un periodo de 4 años de validez. Nosotros, bueno, desde el Servicio de Modernización de la Miguel Hernández nos han proporcionado una carta de voluntad de renovación expresa en caso de que ambas partes quisieran renovar por 4 años más. Y si después de estos 4 años siguientes quisiéramos renovar a partir del 8º año, ya tendríamos que pasar de nuevo a revisar el convenio cláusula a cláusula, porque es evidente que pueden haberse producido a lo largo de 8 años pues cambios en las normativas de uno o de otro país o de ambos países y, por tanto, hay que renovarlo. Bien, aquí os voy a dejar, porque os dejaré también esta presentación, pues los convenios de doble titulación de doctorado que tenemos en la OMH y que están vigentes. La mayoría, como veis, son con Latinoamérica. Aquí tenemos el de Polonia y esperamos que podamos crecer en el tiempo porque es algo muy interesante. Ahora quería deciros algunas características de qué es la cotutela internacional para que veáis la diferencia con la doble titulación de doctorado. La cotutela internacional, de nuevo, es una dirección conjunta donde tendremos un director, directora, tutor o tutora, como queramos llamarle, en la OMH y su equivalente en la institución extranjera. El estudiante, esta es la gran diferencia con la doble titulación de doctorado, solo se inscribe en un programa de doctorado, en el programa de doctorado de la institución de origen. Pero sí tiene como requisito el realizar una estancia de 6 meses en la institución de destino. El título de doctor, imaginemos que sea la institución de origen nuestra universidad, pues el título de doctor que obtendrá será el título de doctor correspondiente a su programa en nuestra universidad, más una mención de cotutela internacional. Estas son las características principales y que lo diferencian con la doble titulación de doctorado. Bueno, deciros que la normativa en este mismo momento de la cotutela internacional está en proceso de elaboración y creemos que estará en los próximos meses ya disponible. Por último, quería hablaros de las ayudas que tenemos en el vicerrectorado para garantizar estas estancias, que son requisitos indispensables para obtención del doble doctorado y también para la realización de una cotutela internacional. Os voy a dar solamente unas pinceladas de la que hemos sacado en el curso ahora 2021, pero que termina el plazo el lunes. Los requisitos básicos son, lógicamente, que los estudiantes nuestros estén matriculados en un doctorado,
ya sea con un acuerdo bilateral de doble titulación de doctorado o bien que tengamos estudiantes que quieran realizar su doctorado con una cotutela internacional y, por tanto, tengan un documento de aceptación de esa cotutela internacional por la parte extranjera. Las incompatibilidades para estas ayudas, pues bueno, las normales, es decir, que los estudiantes no estén disfrutando de otras procedentes de convocatoria pública. Y esta salvedad, los estudiantes, como sabemos, hasta ahora y mientras no cambie, en el doble doctorado se pide como mínimo 9 meses de estancia en la institución socia, en la institución extranjera, y en la cotutela 6 meses. Entonces, estas estancias se pueden hacer todas de golpe o, según conveniencia del estudiante, repartidas en diferentes años. En ese caso, si el estudiante va pidiendo en sucesivas convocatorias de la ayuda este apoyo financiero, tiene que tener en cuenta, hasta completar los 9 meses, en el caso de la doble titulación, tiene que tener en cuenta que habrá prioridad para asignar ayudas a aquellos estudiantes que no hayan disfrutado con anterioridad de estas ayudas, en caso de que ellos ya hayan disfrutado de las mismas. Bien, esto puede cambiar, pero a modo de ejemplo, para que sepáis de qué estamos hablando, las ayudas son de 400 euros por mes y además hay una ayuda, como en los másters, única en concepto de bolsa de viaje, 400 si es un país de la Unión Europea, 800 si es fuera de la Unión Europea. La duración tiene que ser como mínimo, no debe ser inferior a 3 meses, ¿de acuerdo? En las solicitudes lo que se presentan por sede electrónica, lo que se pide es la certificación académica que da acceso al doctorado, el certificado oficial de conocimiento de idiomas. Si se va a trasladar a un país de lengua hispana, se le va a pedir el certificado oficial de conocimiento en inglés. Y que también es importantísima la documentación de aceptación del coordinador del programa de doctorado para la realización de un doble doctorado al amparo de un convenio o acuerdo bilateral o el documento de la universidad de destino que acredite que se acepta la cotutela internacional, caso sea una cotutela internacional. Los criterios de evaluación, por tanto, son el expediente con la nota media, haber sido beneficiario de una ayuda de carácter predoctoral, de convocatoria pública, del tipo de iniciación científica o similar, haber tenido alguna publicación, congresos, artículos y conocimientos, como he dicho, acreditados del idioma del país de destino o del idioma inglés. Y para terminar, pues algunas conclusiones que quería destacar tanto de la doble titulación como de la cotutela internacional. Bueno, como han dicho mis compañeros, no cabe duda que una experiencia así añade una dimensión internacional e intercultural. El estudiante aprende habilidades de comunicación de sus ideas en otro idioma y a colaborar con equipos de ámbitos socioculturales distintos al propio, al familiar. Es una ayuda también a establecer relaciones a largo plazo de colaboración académico-científica entre equipos de investigación internacional. Y como también han comentado mis compañeros, hoy en día es cada vez más importante el poder desarrollar proyectos de investigación y sus productos, artículos, etcétera, con coautores internacionales. El hecho de desarrollar una tesis doctoral con otra institución extranjera y que es, como sabemos todos, es un proyecto que puede, según programas, ir a más de 3 años con las prórrogas y si es de tiempo parcial más, es una forma de establecer esas relaciones a largo plazo y yo, en mi experiencia concreta, así lo he vivido y así lo ha sido. Y no cabe duda que también ayuda a visibilizar nuestros programas de doctorado. En cuanto a las recomendaciones, sobre todo para convenios de doble doctorado,
De forma general solo tengo 2. Como digo, esto es una negociación entre 2 partes y, por tanto, a todos aquellos que os animéis, que espero que seáis algunos después de esta presentación, a llevar a cabo un convenio de doble doctorado o una cotutela internacional, ya estaré, si me necesitáis, a disposición para ir acompañándoos en los diferentes procesos de esa negociación. Pero 2 recomendaciones haría para todo el mundo. Una, y que también lo han dicho mis compañeros, una, que los programas con los que vayáis a embarcaros en esta negociación y en esta aventura, porque a veces es una aventura, que sean complementarios. Es decir, que sean complementarios con mi programa, que aporten experiencia, que aporten trayectoria donde a nosotros nos falta, que haya un co-beneficio mutuo, porque así es un estímulo muy importante para que llegue a buen puerto. Y la otra, última recomendación que haría es la equivalencia de tasas. La equivalencia es importantísimo. A veces uno mira y dice, bueno, mira, tenemos muchos másters y no solamente es por nuestro idioma español, con Latinoamérica, con países de nuestra misma habla y menos con otros países. Yo hubiera querido hacer un convenio. El primero que se me ocurrió fue con la Universidad de Londres, donde yo tenía mis contactos porque, bueno, estuve allí mucho tiempo. Y, bueno, pero lo primero que me encontré, el primer muro que me encontré fue la no equivalencia de tasas. Es decir, un estudiante inglés que viniera aquí a hacer sus 9 meses o 6 meses tendría que pagar 300 y pico euros. La diferencia en un programa de ciencias, en un programa de medicina, son más de 25.000 libras. Entonces, para eso tenemos otra salida, que es la cotutela internacional. Entonces, en esos casos os animo a que los dobles doctorados se dejen, porque son imposibles, pero si tenéis los contactos, si creéis que es interesante para vuestro programa, para vosotros mismos, para vuestro estudiante, que impulséis la cotutela internacional. Y bueno, como he dicho, estamos a disposición para cualquier orientación, para cualquier consulta, para ayudaros. Este es el correo oficial para todos estos temas de convenios de dobles doctorados y cotutela internacional, y nada más. Muchas gracias y lo dejo aquí para ya pasar a las preguntas. Muchas gracias, María. Pues pasamos al turno de preguntas. Cualquier comentario, pregunta para María o para mí. ¿Ninguna pregunta? Hola. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? José Manuel, esta pregunta me gustaría dirigirla a ti porque no sé si me he enterado muy bien en cuanto a los Erasmus Mundus que has comentado, que teníamos uno en la universidad. Hacían falta 3 universidades, 2 de países que forman parte del programa Erasmus y uno que podía ser no perteneciente a Erasmus. Sí que está abierta la convocatoria a países que no están dentro del programa de Erasmus, pero no te sé decir en concreto si la restricción son... Sé que en la restricción ponía 3 universidades y 2 dentro de... y 2 países distintos, pero no sé si exactamente las 3 universidades como mínimo tienen que ser del programa de Erasmus o no. Eso habría que verlo directamente en la convocatoria. No te puedo contestar la pregunta. Lo podemos buscar. Vale, y el deadline, o sea, la fecha límite para, por ejemplo, hacer una presentación de una propuesta de Erasmus Mundus, ¿sabríais cuál es aproximadamente? No lo sé, pero podemos entrar a ver. Ahora es que estamos en un cambio de programa, que es lo que el otro día presentó África. Entonces, habría que entrar y ver exactamente
qué propuestas hay abiertas y los deadlines que tiene cada una. Es decir, me lo apunto y te mando la información exactamente dónde la puedes encontrar, pero así de primera no sé exactamente De cuándo. acuerdo. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. ¿Alguna duda más? ¿Nada? Bueno, pues si no hay ninguna duda, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Como os ha comentado María y Joaquín, pues aquí estamos a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cosa que os surja y nos vemos el viernes que viene para la última sesión de 2 horas a las 10:30. Así que nada, lo dejamos aquí. Hasta luego. No, muchas gracias.